Entonces pasamos a la última parte de la clase de hoy, que tiene que ver con arcoconsistencia direccional. Entonces, la arcoconsistencia direccional tiene que ver un poco con lo que les mencionaba ahora rato, que en ocasiones nosotros encontramos que hay consistencia en un sentido, ¿cierto? Por ejemplo, yo me puedo encontrar algunos CSPs donde hay consistencia en el sentido de X hacia Y, pero puede que no haya consistencia en el sentido de Y hacia X. Lo que vimos ahorita de arcoconsistencia garantiza una consistencia bidireccional. Si lo miráramos como un grafo, entonces básicamente la arcoconsistencia es simplemente tener un arco, ¿no?, sin dirección, y pues se tiene que cumplir en ambos sentidos. Y la consistencia direccional, pues básicamente tendríamos que revisar los dos sentidos, y basta con que se cumpla uno de los dos sentidos para garantizar algún tipo de consistencia direccional. Entonces vamos a asumir que hay un ordenamiento de nuestras variables, lo vamos a representar con este símbolo, vamos a llamarlo, no sé, un ordenamiento. Y vamos a asumir que hay una restricción sobre las variables X y Y, es decir, es una restricción binaria con dominios de X y de Y, y que hay una, vamos a revisar si hay consistencia arcodireccional respecto a este ordenamiento, ¿cierto? Entonces, tenemos que para todo A que pertenezca al dominio de X, existe un valor B en el dominio de Y que haga parte de la solución si se provee este ordenamiento, es decir, de X hacia Y. Si esto se cumple, entonces quiere decir que hay una consistencia direccional de X hacia Y. Ahora, si para todo B que pertenezca al dominio de Y existe un valor A que pertenezca al dominio de X que haga parte de una solución, si se da este ordenamiento de Y hacia X, entonces se dice que hay una consistencia direccional de Y hacia X. Entonces, un CSP es consistente arcodireccionalmente respecto a un tipo de ordenamiento si todas sus restricciones binarias lo son. Vamos a ver un ejemplo. Entonces tenemos esto, ¿sí? Entonces tenemos que X es menor que Y y tenemos estos dominios. Entonces miremos si hay consistencia arcodireccional desde X hacia Y. Entonces, por ejemplo, el 2. Hay por lo menos un valor en Y que satisfaga la restricción. Entonces sí está el 3 o cualquier otro, ¿cierto? Porque la restricción es que X sea menor que Y. Luego miramos el 7, ¿cierto? El 7 no hay ningún valor en Y que satisfaga la restricción, porque debe haber por lo menos un valor en Y que sea mayor que X, y en este caso no lo hay. Luego, si yo miro en la dirección de X hacia Y, este CSP no tiene una arcoconsistencia direccional. Entonces lo que me dice aquí, que no tiene una arcoconsistencia direccional en esta dirección, de X hacia Y. Sin embargo, si lo miramos desde Y hacia X, esto me dice que Y tiene que ser mayor que X, básicamente. Entonces, para el 3 hay por lo menos un valor más pequeño que es el 2. Y para el 7, ¿cierto? Pues también podemos revisar los valores intermedios, pero vamos a revisar en este caso solamente los extremos. Y para el 7, entonces hay muchos valores que son menores, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Luego, este CSP es arcoconsistente direccionalmente respecto a esta dirección, desde Y hacia X, ¿sí? Entonces, básicamente lo que hacemos es que ahorita rato cuando vimos el concepto de arcoconsistencia, vimos que se tenían que cumplir estas dos condiciones. Pero también nos encontramos en algunos casos con unos CSPs que cumplen una o que cumplen otra, pero que no cumplen ambas, ¿sí? Entonces, en esos casos, podemos revisar si un CSP es arcoconsistente respecto a un direccionamiento. Y entonces, eso es lo que incluimos allí. Entonces, la caracterización de estos problemas, pues básicamente tenemos un CSP y tenemos un direccionamiento. Un CSP pues tiene variables, tiene unas restricciones y, proveemos este P que básicamente es un ordenamiento de las variables. Entonces aquí un ejemplo, aquí está el CSP, entonces me dice que X es menor que Y y que Y es distinto de Z, ¿sí?
y entonces vamos a proveer un ordenamiento. En este caso el ordenamiento es este. Vamos a revisar arco consistencia de Y hacia X, de Y hacia Z y de X hacia Z, ¿sí? Miren que en ningún caso vamos a revisar arco consistencia de X hacia Y y tampoco vamos a revisar arco consistencia de Z hacia X o de Z hacia Y. Siempre vamos a ir en el sentido de Y, X, Z. Entonces revisemos en este caso. Si revisamos, si tenemos este CSP así y me dan este ordenamiento, yo lo primero que tengo que hacer es ajustar mi CSP, acomodarlo. Entonces tengo que acomodarlo de tal forma que mis variables queden en mis restricciones, queden como en este tipo de ordenamiento. Entonces mi primera restricción era X mayor que Y. Entonces como queremos que primero vaya la Y y luego la X, pues eso lo acomodamos y me dice que Y es mayor que X. Es la misma restricción, simplemente la volteamos. Tenemos aquí que Y es distinto de Z, como primero va la Y y luego la Z, pues esa queda igualita. Y luego los dominios de las variables venían dados en este orden. Entonces luego ajustamos los dominios de las variables y vamos a tener Y, X, Z. Y luego lo que hago es revisar si mi CSP es arco consistente direccionalmente respecto a este ordenamiento. Entonces, por ejemplo, yo primero tengo que mirar si Y es mayor que, si hay valores, si hay arco consistencia de Y hacia X. Entonces, este valor de Y es mayor que por lo menos el 2, ¿cierto? Este valor es mayor que algunos elementos de aquí, por ejemplo, no sé, que el 2, que el 3, el 4. Luego hay arco consistencia direccional desde el Y hacia el X. Miremos ahorita esta restricción, Y distinto de Z. Entonces, vamos a ver desde Y hacia Z, no de Z hacia Y. Entonces, por ejemplo, en el caso del 3, hay valores aquí distintos, sí, por ejemplo está el 4 y está el 5 y está el 6. Y así para cada uno hasta el 7. Por ejemplo, el 7 es distinto del 3, del 4, del 5, del 6. Luego, este CSP que está aquí es arco consistente direccionalmente en este ordenamiento, ¿sí? Quizás no en otro ordenamiento. Y lo último, la última nota para acabar esta parte de la presentación es que un CSPP es consistente arcodireccionalmente respecto a un ordenamiento si y solo si el CSP junto con el ordenamiento está cerrado bajo la aplicación de la regla de consistencia número 1. ¿Por qué la regla de consistencia número 1? Porque la regla de consistencia número 1 me indica, me devuelvo un poco para que ustedes la vean. Aquí está. Esta es la regla de consistencia número 1. Básicamente me indica un sentido. En este caso revisamos la dirección de X hacia Y. Y aquí está la generalización de esa regla con consistencia. Solamente modificamos un sentido. ¿Listo? En ese caso, entonces podemos decir que un CSP es algo consistente direccionalmente. No sé si hay alguna pregunta para pasar a la última parte con algunos ejercicios y dar terminada la clase de hoy. Bueno, entonces pasemos a los ejercicios. Pues una pregunta pequeña. Sí, dime. O sea, la arcoconsistencia direccional, digamos que uno podría ver lo que es como una cierta parte de un subconjunto de la hiperarcoconsistencia, porque la hiper es con todo, ¿no? En todas las direcciones. En cambio, eso es como, no, Correcto. mire solamente en ciertas Esta direcciones dirección. con ciertas variables, ¿no? Es correcto. Es correcto. Sí, eso es. Básicamente lo que se hace es garantizar que haya consistencia direccional respecto a un ordenamiento variable. Por ejemplo, si tú miras aquí, estamos revisando la dirección de Y hacia X, ¿cierto? Entonces de Y hacia X tenemos que para todos los valores de Y hay por lo menos un valor en X que sea más pequeñito, ¿cierto? Pero si la revisamos al contrario, ¿sí? De Y hacia X, quiere decir que para cada valor de X hay un valor de Y que es más pequeño. Por ejemplo, si miráramos el 2 en X, no hay ningún valor en Y que sea más pequeño.
Por lo tanto, si yo volteo este ordenamiento, si pongo aquí la X y luego la Y, este CSP no va a ser arco consistente direccionalmente dado el ordenamiento X, Y, Z. ¿Sí? Es decir, puede que en algunos casos yo tenga el mismo CSP, pero si cambio este ordenamiento, entonces no va a haber la condición de arcoconsistencia direccional, que es el caso de tener otro ordenamiento. Por ejemplo, X, Y, Z, acabamos de ver que no es consistente dado ese ordenamiento. Y con eso ya terminamos la clase de hoy. Entonces, a grosso modo, hoy vimos algunas nociones de consistencia local. Revisar consistencia local es revisar si algunas de las restricciones sí cumplen con ciertas nociones de consistencia. Vimos nodo consistencia, que hace alusión a restricciones que aplican sobre una variable. Arco consistencia es restricciones que aplican sobre dos variables. Hiperarcoconsistencia es la generalización de consistencia local para n variables. Y vimos que en algunos casos muy particulares uno puede deducir algunas consistencias direccionales, específicamente cuando hablamos de restricciones en dos variables, ¿sí? Restricciones que afectan dos variables. Y vimos las reglas que se utilizan para llevar un CSP a un estado de consistencia local. Vimos también, y es importante que ustedes lo tengan presente, que estas nociones de consistencia no garantizan que el CSP sea ni consistente ni tampoco que sea inconsistente. Eso no tiene nada que ver. Porque aquí digamos que de cierta forma revisamos algunas de las restricciones, por ejemplo en el caso del nodo y en el caso de arcoconsistencia revisamos algunas de las restricciones, pero no las revisamos todas, por lo tanto no podíamos garantizar ese tipo de cosas.